Bueno, doy gracias al Señor por estar nuevamente con todos ustedes. Hoy voy a levantar un poquito la voz porque no tengo el micrófono, entonces voy a tratar de ser más, que salga más potente en la grabación a través de la voz. Bueno, hermanos, estamos viendo en el capítulo 1 de Santiago. Vamos a empezar con el versículo 19. Alabado sea el Señor. Y ahí en el capítulo 1, versículo 19, ¿sí? Que todos podamos encontrar este pasaje, ¿no? Y que podamos enriquecerlo, ¿no? con este hermoso libro. Entonces en el versículo 19 dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar en el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer con la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, ¿no? Entonces fíjese cómo Dios trata con nosotros, ¿no? Y cómo Dios trata con los hombres. Dios muchas veces o continuamente, Él pasa por alto nuestras rebeliones, Él pasa por alto nuestras flaquezas, ¿no? Y nosotros siempre pensamos buscar a Dios, ¿no? Cuando estamos en aprietos, ¿no? Y Él viene en nuestro auxilio, viene y nos socorre a nosotros. Pero nosotros no entendemos que Dios, cuando nosotros estamos en situaciones y Dios viene en nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, no entienden que lo que dice Lucas 19:10, que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces no es que nosotros buscamos a Dios primero, sino es que Dios nos busca a nosotros, ¿no? Y bueno, así como Noé habló de la gracia de Dios, ¿no? O Dios lo miró a Noé no porque él haya sido el mejor que otros hombres, sino porque él le mostró su gracia a Noé. No había algo en Noé que pudiera atraer a Dios, sino que Dios se manifestó a Noé, manifestó su gracia a Noé. Bueno, la tierra estaba llena de maldad en aquel tiempo. Y bueno, hay interpretaciones que dicen que la maldad vino a causa de que llenó toda la tierra habitada en aquel tiempo, que esa maldad vino a causa de que los hijos de los hombres o las hijas de los hombres se emparentaron con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, esta es una interpretación, ¿no? Los hijos de Dios eran los ángeles caídos, ¿no? Ellos eran los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se emparentaron con las hijas de los hombres, y entonces los hijos de Dios eran espirituales, no tenían cuerpo humano. Entonces se metieron dentro de los cuerpos humanos que habían en aquel tiempo, y entonces llevaron a las mujeres, ¿no? Y también se metieron dentro de los cuerpos de las mujeres también, y entonces llevaron al hombre y a la mujer a vivir de una manera tan pecaminosa que Dios se hastió del pecado que había en este mundo, ¿no? Gracias. Dios se hastió. Y el hombre que Dios había creado había sido desfigurado completamente en su manera de caminar, en su manera de pensar, en su manera de deleitarse, ¿no? Ya el deleite del hombre era siempre, continuamente haciendo el mal, como dice en el libro de Romanos, ¿no? Ahí en Romanos podíamos ver, leyendo un poco, podíamos leer cómo era en aquellos tiempos, en el principio, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18, ¿no? Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la
con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas de Él, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿no? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Seguí, mi amor, el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Claro, y eso ocurrió todo esta maldad al principio, cuando Dios sacó la tierra de la oscuridad, de las tinieblas, y la ordenó y puso al hombre. El hombre cayó en desobediencia y su descendencia, o parte de su descendencia, fue poseída por los hijos de Dios, que eran los demonios. Y los demonios, antes de caer, ellos fueron creados por Dios, antes de caer. Pero después se convirtieron en demonios. Es como Luzbel. Luzbel no era Satanás, sino que era un ángel de luz. Pero después se convirtió en Satanás y bueno, y se desfiguró completamente todo su ser, y se posesionaron a los cuerpos de los hombres y de las mujeres, y bueno, y entonces Dios tuvo que destruir la tierra por causa del pecado original, o del pecado que el hombre había hecho. Es decir, la destruyó por medio de... Gracias, amor. La destruyó por medio de la inundación, ¿no? Y para eso escogió a Noé. Dios escogió a Noé, y bueno, no porque Noé haya habido algo, sino porque su gracia era el único hombre en aquel tiempo de que no estaba endemoniado, que no estaba poseído, sino que él buscaba a Dios en aquel tiempo. Entonces Dios se valió de eso para poder traer a través de Noé el juicio, ¿no? Y también la salvación. Ahora, después Dios escogió a Abraham, ¿vio? Y él fue soberanamente escogido por Dios. No es que había algo en Abraham, algún motivo para que él lo escogiera, sino que Dios lo escogió de suma gracia, ¿no? Él era un idólatra, fue llamado desde ahí, de la idolatría, y para un propósito que Dios tenía, un propósito especial. Y bueno, Israel estuvo en su mente antes que existiese, ¿no? Si no, leemos ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, podríamos leer ahí, Deuteronomio 32, 7.
Y dice la palabra de Dios así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿No? Deuteronomio capítulo 32 al 14. Y cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, ¿no? Lo hizo subir sobre la altura de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de cordero y con carnero de Basán, también machos cabríos, como la mejor del trigo, y de la sangre de las uvas bebiste vino. Entonces, si nosotros leemos el versículo 7, donde dice: acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones. Es decir, que Israel, ¿no? El pueblo de Israel estuvo en la mente de Dios antes que existiese, ¿no? Y en el versículo 8 dice eso también, ¿no? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de su pueblo según el número de los hijos de Israel. Entonces, en el versículo 8 en particular. Entonces, Santiago escribe, ¿no? Estábamos en Santiago capítulo 1, en el versículo 18 y 19, y él escribe, el apóstol Santiago, y nos hace ver, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿vio? Él de su voluntad. Es decir, que es la voluntad de Dios que nosotros estemos aquí, ¿no? La voluntad de Dios es que nosotros hoy podamos haber alcanzado la salvación y la vida eterna, la regeneración, el nuevo nacimiento. No es que hubo algo en nosotros que era meritorio para que nosotros alcancemos todas estas cosas, sino que todo esto nosotros lo alcanzamos por pura gracia, ¿no? Por eso Él de su voluntad nos hizo nacer. Y entonces tenemos un nacimiento natural, ¿no? Que esa es según es la voluntad del hombre, ¿no? Pero hay un nacimiento que es sobrenatural, que es según la voluntad de Dios, ¿no? Ahí no tiene la participación el hombre, sino Dios. Ahí en Juan, ¿no? en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1:12 podíamos leer, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer a Dios, ¿no? Como aquel que originó en nosotros todo lo que nosotros hoy somos, porque no había mérito en nosotros. Todo lo que nosotros hemos alcanzado fue por medio de los méritos de Jesucristo. Dijimos Juan capítulo 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén, amén. Y ahí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, para que seamos primicia de su criatura. Fíjese.
Gracias. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por la palabra de verdad, dice. Gracias, Señor. ¿No? Por ahí en el capítulo donde vos leíste, por la palabra de verdad. Sí. ¿No? El Espíritu Santo es el poder del nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo nosotros nunca hubiéramos podido nacer de nuevo. ¿No? Así como por medio del Espíritu Santo nació Jesús, ¿no? Jesús hombre, así nosotros también hemos nacido por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y esto es precioso poder entenderlo, porque ahora nosotros tenemos que amar a Dios, ¿no? Y cuando decimos amar a Dios, amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por lo que ellos hicieron por nosotros. Alabado sea el Señor. La palabra es el instrumento del nuevo nacimiento. Es decir, que la palabra es la simiente que el Espíritu Santo pone en nosotros para que tengamos ese nuevo nacimiento. Viene la palabra predicada por el Espíritu Santo a través del evangelista, a través de un hermano, a través del pastor. La persona recibe la palabra, concibe esa persona la palabra, y al concebir, entonces esa persona tiene una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento nosotros lo tenemos cuando recibimos la palabra, recibimos la simiente, por medio de la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No? Entonces no nacemos porque oramos o porque ayunamos o porque hacemos alguna obra primorosa. No, nosotros nacemos por medio de que aceptamos la palabra, aceptamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con todo nuestro corazón aceptamos a Jesucristo y eso nos permite tener el nuevo nacimiento. Alabado sea el Señor. Porque de su voluntad, dice, ¿no? Porque de su voluntad Dios salva a todos los que creen, ¿no? Podríamos leer también ahí en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 3 de Jeremías. Hoy acá en Buenos Aires está haciendo prácticamente 40 grados a la intemperie. Acá adentro debe estar haciendo 47 grados. Por eso estoy transpirando, hermano, disculpen. Alabado sea el Señor. Dijimos Jeremías, ¿verdad? 2:3. 2:3, amor. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. El 3 nada más lee más, el versículo 3. Ese es el 3. Ah, bueno, léelo de nuevo, ¿ves? En el 4 dice, oí No, la palabra de el Jehová. 3. El 3. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Ahí nomás. Entonces vio Israel, fue santo y fue primicia de sus nuevos frutos. Es decir, el primer producto, ¿no?, de la redención, ¿no?, son aquellos que fueron salvados de los gentiles, ¿no? Ellos son la primicia, los gentiles, la primicia. Ellos van a ser los frutos postreros, porque los frutos primeros fueron los israelitas, pero los frutos postreros somos nosotros, ¿no?, los gentiles. Alabado sea el Señor, fíjese qué maravilloso. Y podríamos leer ahí en Romanos 2, 9 y 10, para entender. Entonces, nosotros los gentiles, nosotros somos los frutos postreros. Dios tenía frutos primeros, que fueron los judíos, los israelitas, pero ahora ellos, Dios, como vemos ahí en el libro de Mateo, que Jesús fue a comer de la higuera y no halló para comer, y entonces le maldijo, y ahora nos tiene a nosotros para comer, porque Él come y bebe de nosotros así como nosotros comemos y bebemos de Él. Dijimos entonces Romanos 2, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén.
¿vio? Al judío primeramente y también al griego. El griego vendría a ser los gentiles, ¿no? Quiere decir que el primer lugar siempre lo tuvieron los judíos, los israelitas. Pero ahora nosotros fuimos llamados por Dios para ser primicias, ¿no? Primicias de su criatura. Y ese es el orden divino. Primero están ellos y después estamos nosotros. Entonces, digamos, la iglesia pentecostal, ¿no? La poderosa iglesia pentecostal, pasó primeramente sobre Israel. Ahora nosotros pasamos sobre Israel. Como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer ahí. Hechos capítulo 2, 9. Pasamos sobre ellos nosotros. Pero no porque, sino por gracia nada más. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, 2, 9. Señor. ¿Encontraste, amor? Sí. Hechos 2:9. Sí. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y sigue. Sí, pero ahí al judío primeramente y después al griego. Eso fue en Romanos 2, 9 y 10. Y en Hechos dice, nosotros sobrepasamos a ellos. Leí Hechos Hechos 2, 9. 2:9. Sí, está bien. Ajá. Donde volvemos a leer, amor, así. Donde dice, por partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en pronto en Asia, y ahí ya entran los gentiles ahí. Primero los judíos y después los gentiles. Alabado sea el Señor. Y bueno, y ahí también podíamos leer en el libro de Apocalipsis 14, 44, porque Israel fue el primero, la primicia de Dios. Ellos compartirán con el arrebatamiento y serán la última compañía vista en la escena de las bodas, ¿no? Ellos van a ser los últimos, ¿no? Porque los primeros serán los postreros, dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿quiénes fueron los primeros? Los israelitas. ¿Quiénes fueron los postreros? Los gentiles. Pero ahora los gentiles pasan a ser los primeros y los israelitas los postreros. Quiere decir que se cumple la palabra de Dios cuando dice que los primeros serán los postreros. Ahí en el Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y él dice que ellos fueron los primeros, ¿no? Sí, primicias. Los primicias, sí. Ahí en Mateo 25, 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él, a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Y quién eran estos que estaban velando? Eran los israelitas. Ellos van a entrar a la boda del Cordero, pero no como la esposa, sino como los invitados a la boda. Entonces, Jesús él mismo declaró, el primero era Israel, será el último, y el último, la iglesia, será el primero. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Ahora Israel, como una nación que rechazó a Cristo, porque ellos rechazaron al Señor, aquel que vino a establecer su reino, pero ellos lo despreciaron y rechazaron al Espíritu Santo, ellos fueron desgajados y los gentiles fueron injertados ahí en ese lugar. Pero Dios lo va a volver a injertar otra vez a los judíos en los días finales de esta edad. Porque dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, en el versículo 19 de Santiago, capítulo 1. Por eso tenemos que ser tardos para oír, pronto para oír y tardo para irarse, ¿no?
Entonces, por medio de la soberana gracia de nuestro Dios Todopoderoso, hay una maravillosa liberación de la tentación y también una gran recompensa, ¿no? Pero tenemos que seguir las exhortaciones, por así decirlo, y prestar atención para escuchar la palabra de Dios de gracia y recibir con mansedumbre esa amonestación, esa exhortación, porque solamente la palabra de gracia puede salvar el alma, solamente la palabra de gracia. Entonces nosotros permitamos que la lengua sea usada solamente para la gloria de Dios. Y eso Santiago habla, volvemos a Santiago, y ya estamos terminando, alabado sea el Señor. Dice, por esto, amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por eso habla de la lengua. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Lo voy a leer entonces de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Por si lo leí mal. Bueno, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que permitir a la lengua que sea usada para la gloria de Dios. ¿No? Y que la conducta sea como viene al hombre justo, como conviene al hombre justo. Nosotros somos justos y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene a nosotros. Porque ahora podemos discernir los colores. Sabemos discernir el blanco, el marrón, el rojo, el verde, el celeste. Podemos discernir. Así también nosotros como hombres justos tenemos que discernir lo que más nos conviene a nosotros. ¿No? Por eso es muy importante que para poder discernir nosotros acumulemos el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos recibir la palabra de Dios como una teoría, ¿no? De ninguna manera. Porque muchos escuchan la palabra y son convencidos de su mal, del mal que está en ellos. Y se ven a sí mismos en el espejo de Dios, pero en la práctica le dan la espalda para seguir viviendo en la carne. Hay muchos hermanos que la palabra les muestra su condición, pero les muestra para que ellos puedan pedirle ayuda a Dios, para que Dios los transforme, para que Dios haga una nueva creación de ellos. Para eso la palabra les muestra su condición. No es para que nosotros vivamos nuevamente, ¿no? Porque en el pecado, porque si las cosas que derribé, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice Pablo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber lo que nos conviene, como hijos de Dios. Nosotros tenemos que saber qué nos conviene, ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Y nos conviene estar con Dios o estar con el mundo. Nos conviene la bendición o la maldición. Nos conviene el amor o el desprecio. ¿Qué nos conviene? ¿Nos conviene Dios a nuestra vida? ¿Es favorable Dios para nosotros? Y entonces vemos si nos conviene o no. Y entonces nosotros, lógicamente, lo que hemos experimentado a Dios en nosotros nos dio resultados. Siempre la vida de Dios, también sus enseñanzas, sus consejos, su amor, su misericordia, todo a nosotros nos convino y nos transformó a nosotros. Y entonces nunca nos queremos alejar. Entonces fíjese, y acá muchos hermanos no saben, ellos no saben escoger para ellos, sino que ellos escogen mal, escogen lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden la palabra, ¿no? No entienden, no les es revelado el valor que tiene Dios en su vida, ¿no? Porque todo va a pasar. No nos aferremos de nada material porque nada de eso vamos a llevar. Tampoco nos aferremos de las cosas, de los sentimientos humanos porque eso tampoco vamos a llevar al cielo, ¿no? Nuestro amor por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no? Que son amores terriblemente grandes, ¿no? Pero si nosotros no le permitimos a Dios que Él regule esos sentimientos dentro de nosotros vamos a terminar amando más a nuestros seres queridos que a Dios mismo.
Y Dios va a permitir que esos seres queridos que nosotros amamos y nos saquen a nosotros del camino del Señor, o si no, cosas peores que no quiero ni siquiera mencionar. Bueno, entonces fíjense, hermanos amados, ahí en el versículo 25 de Santiago capítulo 1 más, en el versículo 25, ¿qué dice más? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Vio? Ahí está, ¿ves? Entonces, no sé si usted está entendiendo. Yo como Santiago, él pone énfasis a esto. La importancia, ¿no?, que nosotros le tenemos que dar a la palabra de Dios, ¿no? Porque su palabra es la palabra de su gracia, ¿no? ¿Qué es la palabra de su gracia? La perfecta ley de la libertad. Gracias. La perfecta ley de la libertad es la palabra de su gracia. Es el espejo que nosotros tenemos delante de nosotros y nosotros mirando, el cual nos da a nosotros una visión clara, ¿no? Una visión clara de lo que nosotros somos, ¿no? Y nos da una visión clara de lo que es la vieja creación. El espejo nos muestra la vieja vida, nos muestra las concupiscencias en la carne, nos muestra lo que es el pecado, lo que es el mundo, ¿no? Lo que son los sentimientos humanos. La palabra, el espejo nos muestra todo eso a nosotros, ¿no? Y para algo nos muestra, ¿no? Más el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella. ¿Vio? Tenemos que perseverar en esa ley de la libertad. Nosotros sabemos que somos libres, ¿verdad? Somos libres, pero yo soy libre acá adentro. Acá adentro soy libre, pero salgo de afuera y ya dejo mi libertad. Ya me hago esclavo del mundo, de la carne y del diablo. Bueno, este salón es una representación del reino de Dios. Es una representación del cuerpo de Cristo. Si yo salgo fuera del cuerpo de Cristo, ¿no? Que eso es imposible espiritualmente, ¿no? Porque nacemos en el cuerpo de Cristo y no podemos salir del cuerpo de Cristo. Pero estamos hablando en el sentido práctico. Acuérdense que Santiago habla de la fe y la obra. Si yo salgo de la iglesia, ¿no? Entonces voy a ser esclavo, no de la libertad, sino que voy a ser esclavo o del mundo, o de la carne, o de las concupiscencias de la carne, o del diablo mismo. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que siempre evitar, ¿no? Estas cosas. ¿Qué tenemos que evitar? No tenemos que evitar el mundo, tenemos que evitar las concupiscencias, tenemos que evitar el pecado. Nosotros tenemos, ¿cómo evitamos eso? Mirando atentamente a la perfecta ley de la libertad, ¿no? Y permanecer en ella. Hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos una herencia. Fíjese, entonces nosotros no solamente tenemos que conocer la perfecta ley de la libertad, sino que tenemos que permanecer en ella, ¿no? No siendo oidor olvidadizo. No tengo que olvidar, ¿no? Y es difícil que una persona que ha aprendido la gracia pueda olvidarse, pero puede pasar, sino hacedor de la obra. Nosotros tenemos hacedor de la obra. ¿Cuál es el hacer en la gracia? Es vivir en el Espíritu, es andar en el Espíritu, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero por otro lado, ¿no? Por mirar fijamente en el espejo de la palabra, nosotros también en ese mismo espejo que miramos y cuando miramos ese espejo que es la palabra de Dios, miramos al hombre viejo, miramos el cuerpo de pecado, miramos la concupiscencia en la carne, miramos las debilidades humanas. También en ese mismo espejo nosotros podemos contemplar al Señor Jesucristo. Podemos contemplarlo.
Y nosotros tenemos que ver en el espejo de la palabra, a través del espejo de la palabra tenemos que vernos en Cristo, ya no en Adán, porque el espejo nos muestra al viejo Adán y nos muestra su naturaleza caída, pero yo no me tengo que identificar con él, yo tengo que identificarme por la fe, porque la gracia me lleva a mí a identificarme con Cristo, ¿no? Como una nueva creación, como un hombre santo, como un hombre justo, como un hombre perfecto. Entonces yo tengo que identificarme con ese hombre por la fe, ¿no? Y el Espíritu Santo, cuando él ve la sinceridad que hay en mí, ¿no? Al identificarme con Cristo, entonces Él me ayuda o me conduce a la vida práctica. Y lo que manifiesta en la vida práctica, o lo que se manifiesta en nosotros, es la justicia de la ley, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, hermanos amados, ¿no? La perfecta ley de la libertad. Ahora nosotros miramos en el espejo, pero muchas veces mirábamos en el espejo y ¿qué veíamos? Al pecador. Miramos en el espejo y veíamos al gusano que se arrastra. Miramos en el espejo y veíamos al chancho que vuelve al chiquero. Mirábamos en el espejo y veíamos al perro desobediente, ¿no? Y nos identificábamos con todo eso. Pero ahora no, ahora miramos en el espejo de la palabra y nos vemos a Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿No? ¿Qué refleja el espejo? Cristo. Pero el espejo proyecta lo que está delante de él. Es decir, que ni siquiera me veo a mí mismo. Gracias. Veo a Cristo, ¿no? Y eso es lo que es estar en la perfecta ley de la libertad, ¿no? Y qué hermoso que nosotros podamos vernos siempre en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo y manifestamos a Cristo, entonces nosotros manifestamos una iglesia gloriosa. Gracias. ¿No? ¿Por qué? Porque manifestamos la imagen de Cristo. Gracias, Señor. Y ahora que Cristo, que su gloria se manifiesta en la iglesia, también se manifiesta en mí. Cristo, la gloria de Cristo, nosotros somos la gloria de Cristo. Hay carteles que dicen para la gloria, somos para la gloria. Nosotros somos la gloria. Pero ¿cuándo somos la gloria? Cuando nosotros vemos en el espejo de la palabra, nos vemos a Cristo que se refleja. ¿Desde dónde se refleja? No que Cristo se refleja de la palabra para nosotros, sino que Cristo se refleja de nosotros para la palabra. Porque el espejo refleja lo que tiene delante de sí. Espero que se entienda, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Y bueno, que el Señor bendiga a los hermanos, a la hermana Estela, al hermano Nicolás, y bueno, y a todos los hermanos, ¿no?, que nos están mirando por Facebook. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Mañana vamos a estar reunidos de 9 a 10 de la mañana por la ciudad del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecido por esta palabra que tú me has dado para poder compartir con los hermanos y para decir mi vida, mi corazón, mi alma, Señor. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gloria a Dios.